Hola y bienvenidos a este canal. En este video vamos a aprender a usar una de las herramientas más importantes de Fusion 360, las restricciones o constraint. Muchas personas cuando empiezan a diseñar en CAD simplemente dibujan líneas y ajustan medidas hasta que el modelo se ve bien, pero esto puede generar problemas cuando necesitamos modificar nuestro diseño. Las restricciones nos permiten darle inteligencia a nuestro boceto. Podemos decirle a Fusion qué elementos deben permanecer alineados, qué medidas deben mantenerse y cómo debe comportarse nuestro diseño cuando hacemos cambios. Primero vamos a ver cada una de las restricciones con ejemplos sencillos y después aplicaremos todo lo aprendido diseñando una caja inspirada en Lego con una tapa deslizable. Entonces vamos a iniciar con horizontal y vertical. Como su nombre lo indica, esta restricción lo que nos va a hacer es que si una línea está más próxima a ser horizontal, la va a transformar en horizontal. Y si está más próxima a ser vertical, la va a transformar en vertical. Y como vemos, hemos rehecho esta figura para que nos quede un cuadrado perfecto y estamos 100% seguros de que la línea es horizontal y vertical y los ángulos son de 90 grados. Terminamos boceto, vamos con la siguiente que es coincidente. Esta de coincidente la vimos en el video anterior. Configura la herramienta de desfase hasta el círculo, construir. Elegirlo, herramienta de coincidente. Este es el icono. La herramienta de coincidente, lo primero que vamos a seleccionar es el objeto que queremos que se permanezca. Y luego vamos a seleccionar el punto o línea o círculo que queremos que se mueva hacia el otro punto. Y de esta manera vemos que este punto ya coinciden en la figura. Y si nosotros movemos el punto, vemos que los dos se nos van a mover al mismo tiempo y se nos va a mostrar aquí la herramienta de coincidente. Si nosotros quisiéramos separarlo, lo que hacemos es que le damos clic y apretamos delete para borrar la restricción y de esta manera ya lo podríamos de nuevo mover, pero si queremos que sean coincidentes entonces simplemente lo cliqueamos de nuevo. Y esto funciona, por ejemplo, si este punto nosotros lo queremos coincidente al círculo, de esta manera lo podemos cambiar. Y ahora nosotros podríamos rotar esta imagen, este triángulo, pero este punto siempre va a estar fijo tocando algún punto de nuestro círculo. Otra cosa que podríamos hacer es este punto de aquí, hacerlo coincidente con el punto del centro del círculo. Y como vemos, se nos alineó. Aquí podríamos por lo menos pasar este acá. Podríamos hacer este coincidente con el círculo aquí, y de esta manera pues nos queda nuestra figura. Ahí ya le coloqué la coincidencia que antes no la había agarrado y de esta manera movemos el círculo, se mueve el triángulo o movemos el triángulo y se nos va a actualizar el círculo. Terminamos boceto y vamos con la siguiente que es la de tangente. La de tangente te va a permitir hacer una transición perfecta entre una línea y un arco o un círculo. Vamos a seleccionar la de tangente, seleccionamos la línea, seleccionamos el círculo, en este caso es un arco, y vemos que hace una transición perfecta. Y de esta manera también podemos hacer del otro lado. Este es el icono de tangencia. Y siempre es importante que conozcamos bien cuál es el icono de cada una de ellas por si necesitamos eliminarlo o ver cómo es que está construido nuestro boceto. Y le damos finalizar. Vamos con la siguiente que es igual. Esta igual sirve para elipses, círculos, polígonos. Vamos a seleccionarla y por ejemplo seleccionamos el primer círculo, seleccionamos el segundo círculo y vemos que se nos va a actualizar el segundo círculo para que sea igual al primero. Vamos a seleccionar el tercer círculo con el primer círculo y vemos que se nos actualizaron y ahora los tres son exactamente iguales. Y si nosotros cambiamos uno, pues todos se van a cambiar al mismo tiempo. Si cambiamos la posición nos afecta y en este caso solamente va a estar afectado por el tamaño. Podemos hacer lo mismo con líneas, seleccionamos la línea y vemos ahora que son del mismo tamaño. Igual puedo modificar una y se va a modificar la otra, sin embargo solamente es en dimensión al igual que los círculos.
y le damos finalizar. Vamos con el siguiente, que es paralelo y perpendicular. Tenemos estas dos líneas, vamos a seleccionar la de paralelo y ahora lo que pasó es que nos va a cambiar la dirección de la línea para que sea totalmente paralela a la que nosotros habíamos seleccionado. Y si nosotros movemos esta línea, lo podemos hacer siempre que mantenga esta misma dirección. O sea, que no nos va a permitir, por ejemplo, girar el ángulo de la línea, sino que siempre se va a tener que mantener en este eje. Y entonces vamos a eliminarle aquí la restricción de paralelo para que veamos la de perpendicular, que lo que va a hacer es lo contrario y que estas líneas se intersecten entre ellas. Y lo vamos a poder mover en todo el eje, pero siempre en la misma dirección de que mantengan los ángulos de 90 grados entre ellos. Terminamos el boceto, vamos con la siguiente, que es fijar. Fijar es bastante útil, por ejemplo, cuando tenemos varios objetos muy cerca y estamos, por ejemplo, dándole dimensión o moviendo a algún objeto y no queremos que se nos mueva alguna línea que tengamos cerca de este objeto que estamos trabajando. Entonces lo que hace fijar, como su nombre lo indica, es que lo va a mantener en posición para que no lo podamos seleccionar, lo podamos mover. Seleccionamos la restricción, se nos va a poner el candadito y la línea se nos va a transformar a verde. Esto significa que va a estar fijada. Y por ejemplo, ahora vemos que no puedo básicamente mover nada aquí porque las líneas están fijadas. Si yo, por ejemplo, vuelvo a seleccionar fijar para anular esta y vemos que muevo aquí, ahora sí voy a poder mover esta y voy a poder mover esta porque solamente tengo fijas estas dos, pero como las otras dos libres sí las podría mover. Y si lo selecciono y vuelvo a seleccionar las líneas, entonces ya vemos que se nos transforma de nuevo en líneas celestes o negras, pero ya no van a estar fijas. Aquí estas se nos pusieron en negras, es porque este punto de aquí todavía está fijado. Si lo ven, todavía está en verde. Entonces, para eliminarlo, ponemos aquí, seleccionamos el punto y ya vemos que todas nuestras líneas están en color celeste. El color celeste significa que este boceto no está definido. Se puede mover como vemos. Y un boceto que está totalmente con líneas negras o puntos negros es que está totalmente definido y este boceto no se puede modificar a menos que cambiemos algún parámetro en una cota o algo ya más específico y preciso. Vamos a terminar con fijar y vamos a la siguiente, que es punto medio. Una que es bastante útil para alinear nuestros ojos. Por lo menos tengo este círculo, vamos a decir que yo quiero que este círculo, vamos a seleccionar punto medio, seleccionamos el círculo y seleccionamos esta línea y lo que pasó es que nos va a colocar el círculo en la mitad de esa línea. También podemos, por ejemplo, hacer que esta línea, que este punto vaya al punto medio de esta elipse y ahí vemos que se nos actualizó. Entonces igual al mover la elipse se puede, pero esto se va a mantener aquí en el medio. Siempre esta línea se va a mantener en el medio. Si agrandamos, se nos va a agrandar la línea esta para hacer que este círculo también se mantenga en el medio. Y el círculo, si lo movemos, vemos que también se nos va a mover para respetar esa transición o esa restricción de punto medio. Y le damos terminar boceto. Vamos con la siguiente, que es concéntrica. Concéntrica para elipses, para círculos, y lo que te dice es que van a compartir estas dos polígonos, estas dos figuras van a compartir el mismo punto central. Entonces seleccionamos la restricción, seleccionamos el círculo y vemos que se nos actualizó y ambas van a compartir el mismo punto central. Entonces nosotros podemos cambiarle la forma al círculo o a la elipse sin importar
pero no las vamos a poder separar entre ellas. Terminamos el boceto, vamos con la siguiente, que es colineal. Colineal es bastante útil, por ejemplo, si nosotros queremos que nuestro diseño, una línea que está alejado de otra forma, por ejemplo un cuadrado, tenga exactamente la misma base. Entonces para ello seleccionamos la línea colineal y seleccionamos lo otro que queremos que se nos alinee, y ellos sin tocarse ni nada, lo importante es que van a estar a la misma altura, a la misma distancia. Por lo menos aquí sería a 102 milímetros, algo así. Si yo muevo aquí, se nos va a mover la otra para respetar la simetría de que son colineales, y aquí vemos el icono de colineal. Siempre si ya queremos modificarlo, lo que hacemos es que cliqueamos el icono, lo borramos y ya podemos mover la línea independientemente de este círculo, de este cuadrado, y ya de esta manera las volvemos a hacer colineal. Terminamos el boceto, vamos con la siguiente, que es la de simetría. Es una que a mí me gusta mucho utiliza porque funciona un poco como la de igual, sin embargo va un poco más allá. La de igual es en el tamaño de la figura, pero la de simetría te va también a respetar la posición y el tamaño de los objetos. Este objeto lo queremos colocar aquí en nuestra... Lo que vamos a seleccionar es nuestra restricción de simetría. Vamos a seleccionar el primer círculo que ya está seleccionado. Vamos a seleccionar el segundo, que es el que vamos a cambiar y vamos a igualar al primero. Y por último vamos a seleccionar la línea de simetría entre estos dos. Y ya automáticamente vemos que no solamente los círculos se nos colocaron del mismo tamaño, sino también se colocaron en la misma posición en el diseño. Y si nosotros movemos un círculo, pues el otro círculo se va a comportar exactamente igual. Y esta sería la de simetría. Es muy útil esta función. Todos los que son simetrías son bastante útiles en los diseños. Terminamos y nos vamos con curva. Te permite hacer una transición o una línea mucho más fluida en los splines. Aquí tenemos varias líneas spline y lo que hacemos es seleccionamos curvatura, seleccionamos la primera línea, seleccionamos la segunda, y como ves se nos va a cambiar aquí la transición entre ellas. Y ya esta sería la de curvatura, y vamos a terminar por el boceto. Y por último tengo en definir. Es también hacer que nuestro boceto esté totalmente definido. Disculpa la redundancia. Y cuando nuestro boceto está definido, lo podemos ver porque todas nuestras líneas, círculos, polígonos van a ser de color negro, pero también porque este icono de el lápiz se nos va a cambiar a un candado rojo que nos indica que está totalmente definido. Entonces vamos a trabajar en la definición de nuestro boceto. Algo que es muy útil para definir es la cota de boceto, que también lo podemos utilizar con el comando D. Seleccionamos una línea, seleccionamos la siguiente y aquí nosotros le damos la dimensión que queremos. Por ejemplo, vamos a poner 150. Y como vemos, esta línea ahora es negra porque ya le dimos la dimensión versus esta. Ahora lo hacemos lo mismo con esta de acá arriba y hasta le vamos a poner 90. Y como vemos, ya todo nuestro cuadrado está totalmente definido. Tenemos que definir estas líneas y estos círculos. Vamos a hacer que este círculo de aquí sea colineal con esta línea de acá, en este punto de acá. Vamos a hacer que esta línea sea horizontal y vamos a hacer que este punto de la línea sea en el punto medio de nuestro cuadrado, y como vemos ya la línea también está definida. Y por último vamos a aplicar una simetría de este círculo con este círculo utilizando esta línea de referencia. Y como vemos, todavía nuestros círculos no están definidos porque están en celeste. Y algo que podemos hacer para darnos cuenta por qué no está definido es seleccionarlo y moverlo para ver cómo se comportan.
Como vemos, le podemos modificar el tamaño. Así que vamos a apretar la D para darle dimensión a este círculo y yo lo quiero de unos 45 milímetros. Y de esta manera ya tenemos todo nuestro boceto totalmente definido. Nos falta esta línea, todavía dimensión, ya está listo definido y como lo vemos aquí se nos puso el candadito. Entonces, ¿para qué nos funciona? Para que ya no podamos mover el diseño, pero sí lo podemos seguir editando, solamente que de una manera mucho más precisa. Y aquí en vez de 150, si le aprieto, le puedo poner 200. Aquí, por ejemplo, puedo cambiar así. Y vamos a decir que estos los quiero a unos 60. Y vemos que pude cambiar todo el boceto, pero él sigue estando definido y él se va a seguir comportando con las restricciones que les colocamos. Bueno, ahora vamos a iniciar con nuestro modelo práctico. Para ello vamos a diseñar una caja de Lego. El Lego es de un 2x3, teniendo más o menos las proporciones de un Lego, y le vamos a hacer una tapa que se deslice. El objetivo de esta caja es colocar unas piezas de un rompecabezas de Lego en su interior para su almacenamiento. Entonces voy a utilizar unas medidas específicas que son las que necesito para mi proyecto y tratando de mantener la mayor cantidad de parecido con un Lego real. Vamos a iniciar a crear nuestro primer boceto. Vamos a crear un rectángulo. Este rectángulo yo lo quiero de unos 79 milímetros por unos 119 milímetros. Y le doy a aceptar. Vamos a terminar el boceto y vamos a extruirlo unos 48 milímetros. Y vamos a trabajar sobre la tapa de nuestra caja. La mayor restricción es definir bien la línea. Esa línea la quiero en el punto medio de mi caja. A pesar de que no voy a estar utilizando la restricción desde el menú de restricciones, si vemos aquí se nos va a colocar un icono del triángulo que significa la restricción de punto medio. Entonces, para utilizarla simplemente cliqueo ahí y arrastro hacia el otro lado de la caja y vemos estos dos triángulos se nos colocaron porque esta línea tiene la restricción de punto medio. Ahora vamos a crear otra línea de referencia igual en el punto medio de nuestra caja hasta la mitad de la caja. Le damos a aceptar y estas líneas las vamos a transformar en líneas de referencia. También lo podemos hacer cliqueando la tecla X. Vamos a crear un círculo y este círculo yo quiero también que esté en el punto medio de la línea de referencia que acabamos de crear. Entonces selecciono el círculo, selecciono la línea y vemos que ya se nos alineó. Ahora vamos a darle dimensión a este círculo. Para eso vamos a cliquearlo y aquí se nos va a desplegar la medida. Yo lo quiero de unos 24 milímetros y le doy a aceptar. Como vemos, este boceto nos está quedando, si ocultamos el cuerpo. Este segundo boceto y primer boceto, ambos los tenemos totalmente definidos por lo que tienen el candadito rojo. Ya tenemos nuestro primer círculo. Ahora vamos a utilizar la restricción de simetría para alinear nuestro segundo círculo. Para eso nos vamos a simetría, seleccionamos el círculo inicial, el segundo círculo y la línea de referencia y ya los tenemos ambos. Vamos a crear una línea de referencia entre este punto 39.25 milímetros de separación desde mi línea central y aquí vamos a crear otro círculo. Este círculo voy a utilizar la restricción de igual para que sea igual a nuestro primer círculo y ya él está alineado en la posición. Entonces vamos a proceder a crear los otros tres círculos que nos faltan. Como vemos es bastante sencillo porque no tengo que ni ubicarlos ni darles dimensión. Y ahora con referencia de simetría vamos a irlos ubicando y dándoles tamaño. Seleccionamos los dos círculos y la línea medio entre ambos. Vamos a hacerlo nuevamente. Simetría, seleccionamos este círculo y nuestra línea de referencia. Y por último, este círculo con este círculo y esta línea de referencia.
Y de esta manera ya tenemos todos nuestros círculos alineados a nuestra forma de Lego de 2×3. Vamos a terminar el boceto. Vamos a extruir nuestro círculo unos 8 milímetros y le damos a unir. Entonces ahí vemos que ya tenemos nuestra cajita. Bueno, no es una caja, pero tenemos una forma de Lego. No le voy a hacer la estructura acá abajo porque al final quiero que tenga un buen espacio como caja interna, y aparte esto me gastaría más filamento en soporte. Entonces quiero que tenga la estética, más no es un Lego totalmente copiado al diseño, sino solo algo que se asemeja. Entonces, para continuar con nuestra caja, vamos a hacer un plano de desfase de nuestro eje de la vista superior a unos 44 milímetros. Aquí lo vamos a ver, así que va a estar, como esta caja era de 48, nos va a quedar un espacio de 4 milímetros de nuestra tapa. Vamos a aceptar la herramienta de combinar. Entonces es la herramienta de dividir cuerpo. Seleccionamos el cuerpo y como herramienta divisora vamos a utilizar nuestro plano de fase que acabamos de crear y le damos a aceptar, y de esta manera ya vamos a tener nuestros dos cuerpos. Vamos a nombrarlos para que nos sea más fácil trabajar. Vamos a ponerle cuerpo, bar, y al otro vamos a colocarle tab. Entonces ahora vamos a trabajar sobre nuestra base, así que vamos a ocultar la tapa. Vamos a hacer un vaciado. Seleccionamos esta caja y yo lo quiero de un grosor de 3 milímetros. Coloco 3. Vemos que tenemos nuestro caja. Ahora quiero crear un boceto en esta cara de mi objeto. En este boceto yo quiero proyectar para saber la posición de esta línea y de esta línea, o sea, del grosor de mi caja. Le doy a aceptar y aquí vamos a crear un perfil de nuestra en la que se va a deslizar la tapa. Para eso voy a crear un rectángulo. Este rectángulo yo quiero 1.5 milímetros, o sea, la mitad del grosor de mi caja, por unos 2 milímetros. Aprieto Enter y a esta estructura yo le voy a hacer también una ranura que es donde va a encajar mi tapa. Para eso voy a crear una línea. Puede ser a unos 0.75 milímetros y terminamos de cerrar. Ahora yo aquí en recortar puedo eliminar esta parte porque solamente quiero esta especie de C, que es donde va a encajar la tapa. Como esta es una estructura interna que no se va a ver, puedo redondear los bordes y le doy a terminar el boceto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un barrido de esta estructura utilizando como ruta el borde de mi caja. Y le damos unir y como vemos ya vamos a tener nuestra pestaña con la ranura incorporada de donde va a encajar la pieza. A esta ranura lo único que le falta, quiero ver cómo se ve en la esquina. Como vemos en la esquina se hace una buena transición aquí, tiene una buena transición. Como seleccionamos la línea interna, este perfil se nos quedó un poco atrás, así que para que sea simétrico el otro lado simplemente lo vamos a seleccionar el perfil y vamos a aumentarle los 3 milímetros que le faltó para que se vea totalmente igual a la anterior. ¿Ok? Aunque creo que lo que puedo hacer es dejarlo vamos a cancelar esto. Vamos a suprimirlo para que se nos quede acá atrás. De hecho, pienso que lo voy a dejar porque de esta manera nuestra tapa va a tener como una superficie donde apoyarse para que sea más fácil encajarla. Es más, la voy a colocar un poco más hacia atrás. Vamos a colocarlo unos 3 milímetros hacia atrás. Y en el caso de esta de acá vamos a presentar nuestro boceto y vamos a extruir unos 6 milímetros hacia atrás para que quede igual que el otro lado. Y vemos que ahí tenemos nuestra superficie alineada. Otra cosa que le voy a hacer a
esta pestaña aquí como un espacio. Vamos a hacer un boceto. Está un poquito complicado dibujarla ahí. Vamos a ver cómo nos alineamos. Esta es la cara que seleccionamos para el boceto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a proyectar para poder guiarnos. Seleccionamos esto para proyectar. Vamos a ocultar nuestro cuerpo y esta es nuestra caja. Lo que le voy a hacer ahora es como una especie de resalto para que la caja se mantenga en posición y no se salga de su posición. Puede ir en cualquier lado. Vamos a hacerlo por lo menos. Seleccionarlo ahí y vamos a darle una dimensión. Colocamos la letra D para posicionarlo. Y aquí lo vamos a hacer a 1.5 milímetros del final de nuestra caja. Vamos a aceptar y vamos a crear otra línea más de referencia. Esto yo lo quiero de 1 milímetro. Entonces vamos a con la herramienta de D igual, vamos a hacerla de 0.6 milímetros y le damos a aceptar. Vamos a terminar de cerrar nuestra caja para tener el perfil. Vamos a mostrar nuestro cuerpo. Para que lo veamos, vamos a terminar. Vamos a mostrar nuestro boceto y vamos a extruir. Es 1 milímetro, bueno, es demasiado, así que le vamos a poner un 0.3. Vamos a ver cómo se ve con un 0.3. Creo que aún no está tan mal. Vamos a ponerle un 0.15. Es simplemente un bachecito ahí donde la tapa va a quedar encajada. Es más, creo que lo voy a volver a diseñar el boceto para hacerlo más delgado. En vez de aquí es 0.60, le voy a poner 0.2 milímetros. Vamos a terminar boceto. Y ahí tenemos nuestra estructura. Ahora, esta estructura vamos a darle un buen chafán donde pueda deslizar nuestra tapa. Vamos a ver cómo se va con este chafán. Creo que esta estructura puede funcionar. Ahí, vamos a hacerle mejor el empalme. Z. Y vamos a hacer el empalme en estos dos lados, que un 0.1 milímetro, 1.2, quiero que esté totalmente un resaltito leve, no quiero que sea nada pronunciado. Y le damos a hacer. Entonces a esta estructura, es difícil ver ahora, quiero extruirla, esta cara hacia el objeto simplemente para que se nos haga esta transición. Le damos unir y en la parte de arriba hacemos lo mismo, extruimos en distancia al objeto y unir, y vamos a tener ya nuestra pestañita alineada. Esta misma estructura yo la quiero replicar del otro lado. Entonces para eso necesitamos crear una estructura aquí en el medio. Esto mide 79. Entonces vamos a crear un plano de desfase de esta cara a 79 entre lo que es nuestra mitad. Y le doy a aceptar. Entonces ahora voy a utilizar la simetría. En vez de cuerpos voy a colocar operaciones. Voy a colocar los extruir que acabamos de realizar en el plano de simetría. Selecciono el que acabamos de crear y le ponemos idéntico a aceptar. Confirmamos de que se nos colocó en el otro lado de manera igual. Entonces ahora vamos a trabajar sobre nuestra tapa. Para eso vamos a mostrarla. Vamos a utilizar la herramienta de combinar. Vamos a seleccionar como cuerpo de destino nuestra tapa y como cuerpo herramienta nuestro, y le voy a dar a conservar la herramienta aceptar. Vamos a ocultar la base y vemos que nuestra tapa ahora tiene toda la misma estructura que tenía nuestra caja, solo que a esto le tenemos que dar la tolerancia. Siempre es importante dar la tolerancia. Entonces vamos a pulsar o tirar, vamos a seleccionar las caras, incluyendo esta de aquí arriba, de aquí. Seleccionamos todo. Este lo voy a dejar así. Seleccionamos igual en las líneas. Aquí me está faltando una. Hay que revisar del otro lado, hay que revisar que esté en todos los planos. De este lado, de esta manera le damos menos 0.15 milímetros. Vamos a seleccionar si nos da problema es por la pestañita esa que creamos al final. Lo que podemos hacer es eliminarla y luego volverla a colocar y le damos
aceptar. Vamos a ver si nos quedó bien o nos quedó mal. Vamos a ver nuestra tapa. Análisis de sección de esta caja. Y así tenemos nuestra caja. Como vemos, nos quedó bastante bien. Lo único que le falta es el desfase. Vamos a ocultar este boceto de esta cara de 0.15 y le damos a aceptar. Y de esa manera tenemos nuestra caja finalizada. Vamos a quitar nuestro análisis de sección para que veamos cómo se ve nuestra caja. Cancelar. Aquí vamos a ocultarlo. Y de esta manera tendremos nuestra caja. Ahora lo que yo puedo hacer es mandarlo a Bamboo Studio para su impresión 3D. Vamos a seleccionar los dos cuerpos, le damos a aceptar para mandarlo a Bamboo Studio. Una vez en Bamboo Studio vamos a separar el objeto y vamos a slicear a ver cuánto filamento y cuánto tiempo nos va a consumir esta caja. Y vamos a slicear. Y pues nuestra caja va a pesar unos 100 gramos y va a demorar unas 4 horas. Así que vamos a imprimirla y luego vemos cómo queda nuestra caja.